La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Saludamos a esta hora, como cada sábado, al doctor Herbert Cuba García, es médico, analista en política y salud pública, ¿no? Y analista también en temas políticos, ¿no? Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández. Un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Por dónde comenzamos analizando la semana, doctor Cuba? Creo que ha sido ahora sí una semana tranquila en el aspecto político, digamos. El Congreso ha terminado, ha hecho su final de legislatura y se espera ahora que el Congreso entre en movimiento recién a partir de la quincena de agosto, porque todos sabemos que este mes va a ser la elección de la nueva mesa directiva y luego viene la distribución de las comisiones. ¿Qué le dice su Ya olfato cuando, con respecto a la elección de mesa directiva? ¿Hacia dónde apunta? mire, esto creo que ya hemos conversado la semana pasada, pero Pero voy a reiterar hay un, permanentemente un reacomodo, punto. cambios, negociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mire, hay un primer concepto. La primera lectura es que en la etapa presente ya no está en riesgo el Estado de Derecho, la constitución política, ya no hay el reclamo de una nueva constituyente y existe una colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo, y entonces en estas nuevas circunstancias ya el problema de quién preside la mesa no es tanto un tema de personas, sino un tema de agenda. Por eso es que esa división entre izquierda y derecha se va haciendo cada día más tenue en esta circunstancia que ha bajado la polarización extrema ideológica. Y en eso creo que hay que tomar en cuenta que los epítetos que se tenían en el periodo pasado hasta el 7 de diciembre contra los congresistas de una u otra bancada, eso ha bajado en el Congreso en este lapso que viene de diciembre a la fecha. Pero por otro lado también hay que señalar, es que la Presidenta de la República no tiene bancada. Bueno, ahora tiene una, que es Alianza para el Progreso, pero es una bancada de todos modos minoritaria. Entonces requiere, de alguna manera, volver a sus fuentes, que es el Partido Perú Libre, de donde proviene la Presidente, y por tanto es normal que ella desde el Ejecutivo también busque que esa bancada, que de alguna manera, que la representa ella, pueda tener mayor protagonismo en el Congreso de la República. Si esto es así, es obvio que existe ya una masa crítica de los votos de Perú Libre más los votos de Alianza para el Progreso, que pueden lanzar ya una candidatura firme con miras a buscar aliados en otras bancadas. Pero por otro lado también hay que señalar que la derecha está dividida, y a tal punto está dividida que entre ellos, juntos, va a ser muy complicado que puedan construir una alianza consistente. Además, ya el partido Avanza País tiene en estos momentos al presidente del Congreso, ya eh, Renovación Popular ha hecho lo propio, Acción Popular, la fracción más de derecha de Acción Popular ha hecho lo también. Entonces yo creo que en esta circunstancia parece ser que correrse al centro para jalar una mesa directiva con una agenda de centro puede ser la alternativa para asegurar la gobernabilidad del país. Lo peor que le puede ocurrir al Perú es retornar a la polarización entre ejecutivo y legislativo, porque eso es lo que nos ha hecho mucho daño, sobre todo desde el año 2016 a la fecha. Creo que en esta circunstancia la elección va a ser más pragmática que ideológica, y como es natural, más de uno que tiene muy fuertes posiciones ideológicas se va a tener, lo que se dice en política, va a tener que tragarse sapos. Ahora, Pero en realidad
este pragmatismo que se ve en el Congreso tiene un fundamento esencial, que es que la economía nacional, la sociedad requiere estabilidad para progresar en un mundo de gran incertidumbre, en un mundo que tiene grandes conflictos entre países como la guerra de Ucrania, como los conflictos que hay ahora en Francia, como lo que está ocurriendo en algunos países de América Latina, que requiere que en ese mundo convulso el Perú tenga un tema de Doctor paz Cuba, para poder salir adelante. en ese pragmatismo al que usted menciona, o sea, ¿no sería extraño que Perú Libre asuma la presidencia de la mesa? No, no, no es extraño, no es extraño. Y es evidente que no es extraño porque tiene bastantes votos. Tiene los votos de Perú Libre más los votos de Alianza por el Progreso. Y en ese segmento tienes una fuerza que puede tener la contundencia de negociar con otros espacios. ¿Y hacia Lo que dónde sucede, y hacia dónde usted cree que apunte Fuerza Popular? ¿También en esa línea? creo que sí, porque sería provechoso inclusive que así sea, porque eso aseguraría una agenda de centro a la mesa directiva. No sería adecuado dejarle todo en un solo lado del Congreso. Yo creo que ahí tendría que haber un equilibrio en la composición de fuerzas, de tal manera que la resultante de esa convergencia sea una agenda democrática, una agenda de respeto de la estabilidad política del país y sea una agenda sin antis, que es lo que ha dañado a la política peruana desde del año 2000, ¿no? Que todo era antiaprismo y antifujimorismo. Yo creo que esos dos temas tienen que avanzar ahora en esta nueva mesa directiva. En julio también tenemos otro escenario, ¿no? Hay mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte, pero previamente se anuncia una tercera toma de Lima, ¿no? ¿Cómo observa usted? Yo he tenido oportunidad de conversar con gente que sigue muy de cerca el devenir ahí en la zona sur del país, y ellos consideran de que no existen las condiciones, no hay organicidad. Hay otros que dicen que sí, ¿no? Que así como están las cosas, esto puede incubar a una movilización. ¿Cómo lo ve usted? Mira, acá hay varios temas. El primero de ellos, ¿cuál es el agente de cambio? ¿Quién haría la promoción de esto? ¿Cuál sería el agente interesado en que haya las marchas en el país? Es la primera pregunta que tenemos que responderles. Y aquí hay dos grandes grupos, digamos. Uno de ellos es desde los partidos políticos, que son aquellos que siguen insistiendo de que se vayan todos, que es lo que denominamos la izquierda progresista y que peyorativamente se le llama la izquierda caviar, que ellos insisten en señalar que se vayan todos. Y aquí tienen algún espacio, algunas organizaciones no gubernamentales, algunas organizaciones académicas, profesionales, etcétera. Este es un espacio, pero este es un espacio que no tiene pueblo, que no tiene masas para lograr ese objetivo, porque precisamente ellos lo que hacen es señalar lo que hay que hacer, pero alguien tiene que darle el respaldo para que eso ocurra. Entonces, el segundo aspecto sería las masas, digamos, los grupos humanos. ¿Y cuáles serían? Los descontentos que están en la actual política, que no están organizados. Lo único que podría existir es, una vez más, algunos sectores que siempre son violentos y son marginales, digamos, en la política nacional, los que pueden organizar a un nivel de violencia y caos. Pero esto no va a tener mayor repercusión porque no existe un detonante fundamental que aglutine a toda la población en torno a una transformación de la Constitución y del sistema de gobierno. Porque finalmente, en esta circunstancia, cualquier reclamo que haya de mayor envergadura, lo que se va a buscar finalmente es ese espacio para poder hacer esa transformación constitucional que el Perú ya ha salido. Y tercer punto, creo que hay que ver a quienes quieren la estabilidad. Luego de haber sobrepasado una crisis de gobiernos sucesivos por la alta polarización desde el año 2000
16 a la fecha, creo que la población está cansada de esos temas de discusiones políticas y lo que piensa más bien es el espacio de fortalecer el desarrollo económico, de tratar de mejorar el crecimiento, de que se estabilice el dólar, que las variables macroeconómicas se mantengan y que se disminuya la pobreza. Todo eso se tiene que hacer, como es natural, en el marco de una estabilidad dentro del Congreso de la República, una estabilidad política con el Ejecutivo y además también con un adecuado funcionamiento del Poder Judicial, porque sin Poder Judicial, que puede hacer que las reglas claras de una economía de mercado funcione, es imposible que haya un crecimiento económico, porque la corrupción del Poder Judicial puede ser un enorme freno al desarrollo económico. En esas circunstancias, entonces, lo que se espera es que la madurez prime y que esta mesa directiva presida a la derecha o presida a la izquierda, pero que va a tener un componente mixto dentro de su composición. Y aquí también hay que señalar que el presidente del Congreso no hace lo que quiere. Es una mesa directiva que tiene pesos y contrapesos también al interior de la mesa y por lo tanto esto va a ser muy importante su composición. Y dicho sea de paso, lo que hemos visto desde el año 2021 hasta la fecha es que esta composición de la mesa que ha sido variopinta, inclusive con alguna gente que tuvo algunas denuncias, inclusive desaforados por corrupción, sin embargo esta mesa se ha recompuesto y en las mismas líneas matrices ya condució el Congreso en lo que hemos visto nosotros ahora como resultado. Eso no significa que no haya tenido serios problemas, serios tropiezos, sobre todo el manejo de congresistas que en modo individual han cometido pues fechorías, digamos, dentro del Congreso, ¿no? Como mochazuelos, etcétera. Sin embargo, en general el Congreso ha estado a las expectativas que el Perú ha necesitado en estos 2 últimos años. Hemos logrado revertir un golpe de Estado, hemos logrado que la democracia se mantenga y sobre todo se ha logrado frenar esta avalancha que venía incluso desde el extranjero para modificar nuestro régimen político y económico en el país. Vamos a otro tema, doctor Cuba. Su reciente artículo en El Montonero habla de inercia en la nueva gestión del Ministerio de Salud, ¿no? Y ayer se ha reunido el ministro de Salud con los gobernadores regionales, ¿no? Y para trazar la política, la estrategia que está siguiendo el sector, ¿no? Cuando usted señala inercia en sí, o sea, ¿cómo está mirando el tema de salud? Tenemos dengue, tenemos el problema de Guillain-Barré, tenemos el problema del niño costero, niño global, etcétera, etcétera, ¿no? Que forman parte de la salud pública, ¿no? Pero esta inercia, ¿qué nos indica? ¿Que no se está haciendo nada? Mire, que se continúa lo que hacía la ministra anterior, ¿no? ¿Ya? Y esto es quizá catastrófico porque, por un lado, la presidenta de la República ha señalado que ha sido una muy buena ministra, una excelente ministra, que ha sido una gran pérdida para su gabinete, eh, como colocándole una valla alta al ministro nuevo entrante, el ministro de Alianza para el Progreso. Y en consecuencia, en esta valla que le coloca, es una imitación a lo que hacía la exministra. Entonces, esta imitación automáticamente se traduce en el tema político, en una inercia a lo que se venía haciendo antes, a continuar con el impulso que se tenía antes. Y esto es serio, y digo que es grave, porque el diagnóstico está equivocado. No es verdad que fue una gran ministra, había falencias terribles, la prensa casi a diario motejaba todos los desatinos que se tenían en esa gestión, desde desatinos comunicacionales hasta la falta de comprensión de lo que es un manejo estratégico desde un despacho ministerial. Todos esos temas que ya veíamos ha llevado a que, como es natural, el nuevo ministro
haya cambiado su equipo de asesores, sus cargos de confianza, y a las 24 horas y 48 horas hayan sido repuestos. No entendemos cómo es que entra un ministro, cesa funcionarios y al otro día deja sin efecto las resoluciones de cese, o les vuelve a sacar otra resolución nombrándolos de nuevo en el mismo cargo. Entonces ahí lo que se nota es que hay por lo menos una suspicacia en analizar por qué ocurre eso, por qué no trae su equipo que teóricamente todo ministro trae porque son cargos de confianza, su equipo más cercano de asesores, de funcionarios, de jefes de gabinete, de directores generales, etcétera. ¿Qué pasó ahí? De viceministros, etcétera. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el cortocircuito que hace que tengas que retroceder para volver con los funcionarios que tú quisiste quitar en su momento? Ahí las lecturas son varias. Hay gente que señala que, bueno, no tiene equipo y por lo tanto pensó llenar con gente de su partido que al final no tiene en su partido gente capacitada para eso. En segundo lugar, hay gente que cree que eso fue una llamada desde más alto nivel. Se cree de repente, no sé de qué nivel, sea PCM, Presidencia de la República, que le hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Esos son mi gente, no los toques, reponlos. O otro que digan que le hayan dicho desde algún partido político afín al gobierno y le digan, oye, ¿sabes qué? Esa es mi gente, no la toques, ¿no? O también que haya grupos de interés que le hayan presionado para que esos posicionados no sean cambiados. Y lo grave de todo esto que atrae una secuela enorme, porque genera, por un lado, que el ministro se ha prestado como débil, incapaz de poder hacer cambios de altos funcionarios, y segundo, que estos funcionarios ratificados en el cargo descienden con mayor poder que el propio ministro y por lo tanto pueden organizar un ministerio paralelo de gestión. Estos temas no son poca cosa, sobre todo en un ministerio que viene atravesando una serie de conflictos de crisis sanitaria severa, Emergencia como por nacional, ejemplo ¿no? emergencia nacional, como por ejemplo ha habido el dengue y ahora el tema del niño global. Luego tenemos el tema de una serie de enfermedades respiratorias que está en boga Eh, en el país y hemos tenido ya un caso de tos convulsiva en Lima Metropolitana. Por lo tanto, existe toda una dejadez de la salud pública que debe ser revertida de modo inmediato. Y esto es evidente que no hace bien que se mantenga la inercia en el Ministerio de Salud. Al contrario, deberíamos iniciar todo un cambio y transformación del sector de tal manera que se ajuste a las necesidades para enfrentar la pandemia, la epidemia y todas las catástrofes sanitarias que se nos avecinan. Pero hay algo más. Había una mala relación entre la ministra de Salud saliente y los gobiernos regionales. Y usted ha planteado esto al inicio. Y es cierto, había un tema de echar la culpa a los gobiernos regionales porque ya la salud estaba, las competencias habían sido transferidas y por lo tanto los gobiernos regionales eran los responsables, cuando eso era una falacia, era una mentira, porque la salud tiene competencias compartidas, competencia nacional, competencia regional y competencia local. También los alcaldes tienen funciones en salud. Por lo tanto, no había que tú tienes ya la culpa y yo no la tengo, la tienen ustedes, y eso era el afán para evadir la responsabilidad desde el Ministerio de Salud. Y esto tiene que resolverse, tiene que verse alguna manera de mejorar esa relación con los gobiernos regionales y locales. Y para esto requiere un cambio enorme en la relación que hay entre ellos. Esto no puede ser inercia, porque si es inercia, los conflictos van a seguir brotando por doquier en todos los gobiernos regionales. Y el otro tema esencial aquí está que había una mala relación con los gobiernos regionales en el tema económico, porque cuando se daban los decretos de urgencia para transferir los fondos, no se flexibilizaba el uso de las partidas presupuestales, con lo cual a los gobiernos regionales los tenías maniatados en una partida cuando en realidad necesitaban la plata en otra partida. Necesitabas plata en bienes y te daban en servicios, o te daban en servicios y no te daban en bienes, etcétera, etcétera. Y con esto la plata estaba ahí, pero no la podías gastar porque no tenías cómo.
Esto es uno de los grandes desacuerdos y desavenencias que había con los gobiernos Ahora, regionales. doctor Cuba, lo que se esperaba además, y usted maneja política de salud pública, y en estas situaciones de emergencia se busca reacciones rápidas, ¿no? La población lo que busca es de cómo actúa un ministro en el momento, ¿no?, de la emergencia, ¿no? Eso lo hemos visto en el ministro, ¿no? Lo hemos visto tener una posición mucho más pasiva, yéndose a otros lugares. Mucha gente dirá, pero es parte de una agenda, pero la percepción de la opinión pública que no está en el lugar donde debe estar. Mire, la ex ministra señaló que en 15 días resolvía el dengue y este ministro ha señalado que en 8 días nos va a dar un plan para enfrentar el dengue. Y que no sabemos, no sabemos si es que hay alguna credibilidad en ambos, porque si a mí me dices, dame 8 días para hacerte un plan para luchar contra el dengue, y el dengue era todo el tema del conflicto con la ex ministra, o bien no seguiste las noticias, o bien pues estás fuera del sector, ¿no? Porque no es posible que si estás en el día a día del tema del dengue, cuando entres a ocupar un cargo de ministro no tengas el plan hecho listo ya. Yo creo que esto era para, como se dice, para ayer, como dicen los peruanos, era para ayer. No decir en una entrevista que bueno, deme 8 días para presentarles un plan. Dicho de paso, ya pasados 8 días y todavía no vemos el plan. No sabemos qué es lo que va a hacer. No tenemos ni siquiera alineamientos de política de qué es lo que va a hacer el ministerio. No sé cuál va a ser su norte estratégico. Ya sabemos con los que ha pasado con los funcionarios, que los quiere sacar y no puede. Los tiene que ratificar. Entonces, en ese escenario, ¿qué esperamos? Y la cosa es más grave. Aquí se ha agregado un tema que es que no hay médicos especialistas. Y este es un artículo que salió el día martes en la mañana, que he señalado que los médicos que hacen especialidad culminan su contrato con los hospitales el día de ayer, han culminado ayer. Y hoy día, 1 de julio, Y ya tenía, no se les ha renovado. no, no, es que tenía que venir la otra promoción. Tenía que venir la otra promoción el 1 de julio. Pero la señora ministra, ex ministra, que según la presidenta es excelente y buena, que es una gran pérdida para el gobierno, no convocó a concurso esas 3.006 plazas que iba a concursarse. Y recién, cuando ya se iba, hizo un concurso, va a hecho un concurso para septiembre para que puedan empezar a trabajar el 1 de julio. Es decir, entre el 1 de julio y el 1 de octubre tenemos un déficit para las emergencias de Lima y del Perú de 3.006 médicos. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer el Hospital Loaiza? ¿Qué va a hacer el 2 de mayo? ¿Qué va a hacer la maternidad de Lima? ¿Qué va a hacer el Hospital del Niño? Si no va a tener médicos para las emergencias. O va a tener, en general, déficit de médicos. Claro, tendrá médicos, pero va a tener déficit de médicos. Entonces, este impasse ha recibido el ministro y esperaba ayer, anteayer, hoy día en el peruano, o autorización para que se contrate, se postergue el contrato de los médicos que ya se iban hasta julio, hasta octubre, de tal manera que no haya pues una brecha, un bache, un hueco, un forado entre julio y 1 de octubre de especialistas en Lima y en el país. Sin embargo, eso no ocurre, no ocurrió todavía. Y es más, algunos directores de hospitales, con algunos funcionarios de menor jerarquía de los hospitales, empiezan a decir, bueno, pues si no hay médicos, que los médicos jóvenes trabajen doble turno, que los médicos jóvenes trabajen también en la tarde, que los residentes, que son los médicos que hacen especialidad, cubren, que no hacen guardias, porque, por ejemplo, son psiquiatras, son endocrinólogos, médicos que no hacen guardias, que hagan ellos también guardias, que los obliguen a hacer guardias, porque hay que cubrir esos vacíos, esos huecos. Entonces, eso es un despropósito. No puede haber una continuidad en el error, en la negligencia de gestión. Si ya cometió la ministra anterior un gravísimo error, terrible error,
porque ha puesto exposición de riesgo y de muerte a gente que va a ir a las emergencias porque lo está dejando sin médicos, el nuevo ministro debe corregir eso de inmediato. Ahora, el otro No tema puede que esperar. no se está mirando es la respuesta de la gente, ¿no? Porque lo que reclaman en el norte, de manera particular en Tumbes, en Piura, es atención. Que el gobierno, el sector ponga atención inmediata, ¿no? Eso no se está percibiendo, muy por el contrario, las veces que uno conversa con representantes de los gremios, con representantes de la propia población, siente que hay una ausencia del Estado, ¿no? Entonces, ¿quién corresponde a hacer el trabajo directo? Es al sector. Exacto. Y aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que el ministro de Salud es dirige el ente rector, tanto de su propio sector como de todo el sistema nacional de salud. Es decir, también de salud, también de la sanidad de las Fuerzas Armadas, también de la sanidad policial, inclusive del sector privado, porque da las pautas. Y le explico en esto. Ha dejado el Ministerio de Salud ahora sin médicos especialistas, no solamente a los hospitales de Lima Metropolitana del Ministerio de Salud, ni tampoco de los de gobiernos regionales en provincia, sino también a los médicos de salud. Le ha dejado sin médicos especialistas a las sanidades militares y la sanidad policial. Ha dejado sin médicos también a algunas clínicas privadas que entran en este modelo, en este sistema que tiene de médicos que por contrato y que realizan su especialidad profesional. Entonces, todo esto, esta falencia, se nota que hay desconocimiento de cuál es tu función como ministro, qué es lo que tienes que hacer como ministro. Esto es un tema que todos critican porque finalmente cuando el paciente llega a una emergencia y no encuentra médico, o encuentra un médico que está muy ocupado y tiene que hacer cola, pasar 2, 3, 4 horas en emergencia, con dolores, con cólicos, etcétera, porque el médico está ocupado con otros pacientes, entonces la cosa es grave. La situación es más, en Lima es grave y también es grave en provincia. Imagínese usted Piura, que ya tenía una falencia y una escasez de médicos, pero veamos otras regiones, ¿no? Como Arequipa, Puno, etcétera. Yo creo que la situación no puede agravarse más. Se tiene que hacer algo. Y ahora tenemos otro problema, que no hay Congreso, porque el Congreso ahora terminó su legislatura, Tenemos ya comisión no puede permanente nomás, ¿no? Claro. una comisión permanente, pero no hay una comisión de Así salud es. y población que pueda citar al ministro, a decirle, señor ministro, qué está usted haciendo con su sector, de sus pautas. Tenemos que esperar hasta el mes de agosto. Sin embargo, yo desde aquí le pido al ministro de Salud que no espere agosto a dar cuentas al país, que lo haga ya, que salga y diga, estos son mis lineamientos, estas son las medidas que requiere mi sector. Claro que debe ser científicamente fundada, ya no queremos agüita Claro. racimada ni esas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué medidas requiere mi sector? Y además que señale qué medidas urgentes va a tomar en el tema de recursos humanos, que es el tema que estamos hablando, de médicos especialistas para las emergencias, que vea qué va a hacer para enfrentar el niño global, qué va a hacer para enfrentar el dengue, qué va a hacer para enfrentar las enfermedades respiratorias. Ojo, ya están muriendo niños en las zonas altamíneas por, por el frío que hay y las enfermedades respiratorias. Entonces, existe una agenda permanente en el sector salud que alguien tiene que decirnos qué está haciendo. Hoy día el titular del comercio Anemia, señala anemia. que la anemia, y eso ya lo hayamos nosotros señalado Así es. acá en este espacio hace ya varias veces. Sin embargo, el titular del comercio hoy día dice anemia. Señor, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cuál es la nota de prensa del ministro de Salud para que diga, señores, con la anemia, qué estamos haciendo? O la ministra de Inclusión Social, que también interviene en estos temas Claro. del tema Porque de es la un anemia, trabajo multisectorial. Así es. multisectorial. Sin embargo, nada. No sé qué pasa. Este es un tema bien Eh, delicado. Yo lo comprometo en la próxima semana a hablar sobre el mismo, todo este tema, anemia y desnutrición infantil. Los indicadores son muy preocupantes. Bastante, bastante preocupantes. Son terribles. Y INEI había señalado las cosas seriamente y ahora ENDES ratifica todo Así esto. es. Yo creo que no hay forma de que podamos salir de la pobreza
si nosotros Sí. no enfrentamos ese tema de la niñez, porque finalmente este es nuestro capital del futuro. Y como todos sabemos, estos niños pueden tener daños cognitivos severos a futuro, temas de desarrollo de la inteligencia humana. Entonces, este es un tema de mucha gravedad e importancia para el país. Espero, pues, que como es un ministro nuevo y que estas recomendaciones que le hacemos las tome en cuenta y resuelva los problemas del país en el más breve plazo. Muy bien, doctor Heber Cuba. Como siempre, muy agradecido por esta comunicación cada sábado a través de RCR y La Semana. Ha sido un gusto conversar con usted. Un placer una vez más, señor José Hernández. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.